Saludos familia Vetusta, bienvenidos a un nuevo vídeo de Atando en Corto, nuestra sección breve y directa donde os explicamos las reglas de la cuarta edición de Warhammer Fantasy Roleplay. Si recordáis, en la primera reunión de esta sección mencionamos las características y las habilidades de los personajes, necesarias para superar los diversos chequeos. De hecho, si queréis, podéis acceder directamente al vídeo que os comento pulsando en la exclamación que aparecerá en vuestras pantallas. Hoy profundizaremos tanto en esas 10 características como en el resto de atributos que definen a los personajes de nuestras aventuras sombrías y peligrosas. Por supuesto, no quiero dejar de aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo que nos estáis brindando. Cada vez somos más los que nos reunimos en este rincón del viejo mundo para disfrutar de uno de nuestros juegos favoritos. Y recordad, en la sección de comentarios podéis dejar vuestras consultas, solicitudes e impresiones personales para futuras ocasiones. Y si queréis estar al tanto del siguiente vídeo, activad las notificaciones pulsando la campana que tenéis justo debajo y recibiréis un emisario del viejo mundo para avisaros de nuestra nueva reunión. Y sin más dilación, ¡empezamos! Los atributos detallan las capacidades del personaje, es decir, describen lo inteligente o perspicaz que es, la vitalidad de la que hace gala o la personalidad que exhibe ante los demás. Estos atributos incluyen las 10 características de los personajes, de las que dependen una serie de habilidades que resultan cruciales para superar los desafíos. También en dichas características es importante su bonificador, el número de las decenas en el porcentaje de dicha característica y que sirve, entre otros valores, para el cálculo de las heridas del personaje o el daño que puede causar con un arma. Aparte de estas características, el resto de atributos son las heridas, el movimiento, el destino y la resiliencia, que estas detallaremos más adelante. Ahora bien, para poder empezar a explicar las características, las hemos dividido en 4 grupos, atendiendo a sus cualidades afines. La habilidad de armas mide la destreza para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, tanto en la acometida de estocadas como en la pericia para bloquearlas. También es la actitud precisa para interpretar el campo de batalla y para iniciar, por ejemplo, una riña sin armas, donde los puños vuelan como si fueran garrotes. De esta característica depende la habilidad de grupo cuerpo a cuerpo, donde el personaje además deberá seleccionar el arma pertinente en el que se ha entrenado. Por otra parte, la habilidad de proyectiles es la competencia para utilizar armas a distancia en medio de un combate. Incluye tanto arcos, ballestas, hondas, como cuchillos arrojadizos, armas de pólvora o cañones de varias libras. También se usa como habilidad para otros ataques a distancia, como por ejemplo el vómito antinatural de ciertos hechizos de los poderes ruinosos. De esta característica depende la habilidad de grupo a distancia, y como en la habilidad cuerpo a cuerpo, el personaje deberá seleccionar el arma concreta en el que se ha especializado. La característica de fuerza determina la capacidad de daño, sumando el bonificador de esta característica a las heridas que causa el arma con la que se está combatiendo. Y también determina, por ejemplo, la carga que se puede acarrear o la competencia en actividades físicas como nadar y trepar. Las habilidades que dependen de esta característica están relacionadas con el vigor y el brío y son escalar, intimidar, nadar y remar. Otra característica de este grupo es la resistencia, que define la fortaleza y energía del personaje. Proporciona la capacidad de sobrevivir a las heridas sufridas en combate, restando su bonificador al daño que tendría que soportar, así como la supervivencia a las condiciones adversas, como el envenenamiento, la exposición a la corrupción física o las borracheras de taberna.
Cuando se debe estimar la capacidad de reacción de un personaje, especialmente en los combates o cuando actúa bajo presión, se utiliza la característica iniciativa. En las refriegas, el orden de acción se determina comparando el porcentaje de la iniciativa de los personajes. Quien tenga un mayor porcentaje será el primero en actuar. También existen formas alternativas para especificar dicho orden, pero eso lo explicaremos cuando abordemos el tema del combate. Además, con la característica de iniciativa, también podemos averiguar cómo de perspicaz y observador es un personaje. En este caso, habilidades como la intuición, la orientación, la percepción o el hecho de seguir rastros dependen de estas características. Siguiendo con otra de ellas, la agilidad especifica las capacidades acrobáticas del personaje, así como su rapidez, soltura o sutileza para resolver situaciones comprometidas. Durante el combate sirve para eludir los ataques de los adversarios. De la característica agilidad dependen habilidades como atletismo, conducir, esquivar, montar, movimiento silencioso o navegar. Y las tareas que requieren de maña y pericia manual se resuelven gracias a la destreza. Por ejemplo, rasguear un laúd, pintar un cuadro o ajustar un mecanismo son propias de esta característica, que también favorece los intentos de vaciar bolsillos o los juegos de manos. Habilidades como arte, forzar cerraduras, poner trampas, prestidigitación o tocar instrumentos dependen de la destreza. La inteligencia es la característica que rige la erudición que posee un personaje. Relacionada con la cultura y la sabiduría, también es fundamental para precisar materias como el estudio y comprensión de la magia o la práctica de la medicina, utilizando tanto los remedios de urgencia como la moderna cirugía. De la característica de inteligencia dependen muchas habilidades, como criar animales, hablar idiomas, investigar, jugar, lengua secreta, sabiduría académica, sanar, supervivencia y tasar. Continuando con otra característica, tenemos la voluntad, que describe la tenacidad, la determinación y la fortaleza emocional de los personajes. Determina la capacidad para resistir los intentos de dominación e intimidación y la defensa contra los ataques de miedo, los ataques de terror o las influencias caóticas. Las siguientes habilidades tienen como base la característica de voluntad y son canalización, que la explicamos en la reunión donde hablamos de la magia y que os dejaré también en la exclamación que veréis en vuestra pantalla, el carisma animal o la frialdad. Y, aunque no menos importante, como última característica tenemos la empatía, que implica el impacto afectivo y anímico que los personajes ejercen sobre los demás. Es de utilidad en las relaciones sociales con otros habitantes del viejo mundo y también para determinar la autoridad que ejerce sobre ellos. Para los personajes religiosos es muy importante, puesto que la empatía es la medida de la conexión con los dioses del mundo conocido. Y entonces, las siguientes habilidades dependen de esta característica y son animar, carisma, cotilleo, mando, regatear, rezar y sobornar. Las heridas son el atributo que determina cuánto daño puede aguantar un personaje, hasta sufrir una lesión más grave que podría incluso desembocar en su muerte. Están basadas en la suma de su vigor corporal y su tenacidad, utilizando los bonificadores, las decenas de los porcentajes, de las características de fuerza, resistencia y voluntad para poder calcular su número. De este modo, para obtener el total de heridas, debemos sumar el bonificador por fuerza más el doble del bonificador por resistencia
más el bonificador por voluntad. Si queréis, ponemos un ejemplo. Hans, el cazador de ratas, tiene un 45% en fuerza, un 35% en resistencia y un 42% en voluntad. Sumamos 4 del bonificador por fuerza a 6 el doble del bonificador por resistencia, 3 por 2, más 4, que es el bonificador de voluntad, para un total de 14 heridas. Hay una excepción a esta regla y son la especie de los halfling, puesto que en este caso no multiplican el bonificador de resistencia y solo lo suman una vez. Cuando por rigores del combate o de algún riesgo que asumimos y fallamos, nuestro atributo de heridas quede a 0, el personaje empezará a sufrir heridas críticas. Si el total de heridas críticas es mayor que el bonificador por resistencia, Mor se presentará de tu personaje y morirá en un breve plazo de tiempo. Cuando atemos en corto el apartado del combate, trataremos en profundidad el resto de este sistema de salud. El destino de un personaje es el atributo que representa la providencia que interviene para sacarlo indemne de una muerte segura o evitar que sufra un mal terrible. Por ejemplo, si inviertes un punto de destino, el personaje salva una muerte segura aunque quedaría incapacitado. El destino está ligado a la fortuna, que favorece el éxito allí donde el fracaso parecía inevitable. Entre otras mecánicas, gastar un punto de fortuna te permitiría relanzar un chequeo fallido. También los personajes cuentan con la resiliencia, la garra que les impulsa a rechazar las tentaciones de los poderes ruinosos o a lograr tareas que normalmente parecerían imposibles. Gastando un punto de resiliencia, por ejemplo, podríamos negar la aparición de una mutación producto del contacto con la corrupción demoníaca. Y de esta resiliencia obtenemos la resolución, que es el coraje que reúne el personaje para superar los miedos o ignorar las condiciones adversas. Si el personaje gasta un punto de resolución, entre otras bondades, podría ganar inmunidad al terror o al miedo temporalmente. Al final, cada especie obtiene sus puntos de destino y resiliencia de un modo diferente durante la creación del personaje. Pero no os preocupéis, puesto que de estos atributos hablaremos más adelante y de forma muy concreta en una de nuestras próximas reuniones. El atributo de movimiento mide la capacidad de desplazamiento de los personajes. En el escenario típico de un desafío, se suele establecer que un punto de movimiento equivale a 2 yardas, mientras que en un viaje a pie por las tierras del Imperio, un punto de movimiento equivaldría a 1 milla por hora. Cada especie tiene un atributo de movimiento diferente, siendo el de los humanos 4, el de los elfos 6 y el de los enanos y halfling 3. Cuando un personaje camina, multiplica por 2 su potencia de movimiento, y cuando inicia una carrera, la multiplicaría por 3. Por tanto, un humano caminando tendría 8 puntos de movimiento y 16 puntos si iniciara una carrera. No obstante, sentiros libres de utilizar la imaginación si no necesitáis calcular la distancia exacta entre los personajes y sus objetivos. En la propia descripción del desafío, el director de juego puede establecer las posiciones relativas de los contendientes y especificar, por ejemplo, que unos se encuentran lo suficientemente cerca para llegar caminando, mientras que para alcanzar a otros sería preciso ir a la carrera. Incluso puede darse la circunstancia de que si se encuentran fuera del alcance de la carrera de los personajes, deberán invertir más de un turno para la aproximación, quizás un chequeo de atletismo o pensar en una estrategia mejor. Y corriendo como alma que persiguen los poderes ruinosos, nos despedimos, familia Vetusta. En otra ocasión seguiremos
atando en corto el reglamento del juego de rol de Warhammer Fantasy. Y por favor, compartid el vídeo entre la gente que le pudiera interesar, suscribiros al canal para que podamos seguir reuniéndonos y os esperamos en este rincón del viejo mundo. ¡Hasta la próxima!